Bienvenidos, siéntanse en su casa. También quiero dar la bienvenida a todos los que se conectan en la iglesia en línea cada viernes y cada domingo a través de los diferentes canales de nuestra iglesia y a través de nuestra aplicación. En nuestra aplicación usted puede ver toda nuestra programación en vivo, así que les recomiendo que tenga nuestra aplicación en su teléfono o en su computadora. Hoy me encuentro en California, estoy compartiendo con el pastor Alberto Montesi, su esposa Noemí, mi esposo y yo estamos allá en un evento que tienen. Compartir con ellos siempre es bueno, compartir con aquellos a quien admiramos, respetamos y sentimos que es nuestra cobertura espiritual. Pero quise grabar esta enseñanza porque considero que es muy importante y es algo muy sencillo, pero es muy poderoso, así que le pido que me dé por lo menos su atención en los próximos minutos. Hay una escritura muy profunda. Está en Segunda de Crónicas, el capítulo 7, versículo 14. Vamos a leer del 14 al 16. Pero antes de leer, quiero hablarte de qué pasó. ¿Por qué esta escritura? ¿Por qué esta escritura pide Dios lo que pide y promete Dios lo que promete? Pues el pueblo de Dios había caído en apatía, había caído en orgullo. Si hay algo que hace daño es el orgullo. Y nosotros los cristianos que somos hijos de Dios, una cosa es ser pueblo y otra cosa es ser hijo. Yo creo que el ser hijo es un nivel mucho más importante que ser pueblo. Pero tanto somos pueblo como somos hijos, gracias a la sangre de Jesús de Nazaret lo hizo posible. Pero en esta escritura él está hablando de mi pueblo. No había pasado la cruz, no había redención todavía, estaban bajo la ley. Entonces está hablando de su pueblo. ¿Y qué pasa cuando el pueblo cae en apatía? ¿Qué pasa cuando el pueblo cae en orgullo? Cuando el pueblo de Dios se hace independiente, cuando nos olvidamos de Dios. ¿Qué error más grande? Cuando ponemos a Dios a un lado. Ponemos a Dios a un lado y creamos nuestra propia vida. Y cuando creamos nuestra propia vida, dejando a Dios a un lado, caminamos por el camino incorrecto. Entonces, este versículo que te voy a leer ahora había pasado. El pueblo de Israel tenía su propia vida. Se había olvidado de su Dios, de su palabra. Se había olvidado del consejo de Dios e iban por el camino malo. Y cuando el pueblo de Dios va por el camino malo, la tierra sufre. Había necesidad, había problemas económicos, había enfermedad, había caos en la familia. Y el Señor en su misericordia levanta una voz profética que dice lo siguiente. En Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo. Mira cada palabra. O sea, si pasa esto, entonces va a suceder esto. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Wow, esta escritura es muy poderosa. Porque tiene que ver con tanto de lo que estamos viviendo hoy en día. Nosotros como su pueblo y más como su familia, como sus hijos, tenemos que prestar atención. Porque el orgullo llega muy fácil. Y todos podemos caer en orgullo. Todos podemos desarrollar una apatía a las cosas de Dios. O podemos desarrollar que nos influenciamos por lo que todo el mundo está haciendo. Y pensamos que es lo correcto también. Y dejamos a Dios a un lado. En una estadística que me estaban leyendo el otro día, un pastor americano me estaba diciendo que en muchas iglesias, más del 40%, todavía la gente no ha regresado a la casa de Dios. Una apatía. Entonces, como que ya la casa de Dios no es importante, pero eso no está bien. Aquí vemos una muestra de que Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Dios es un Dios de misericordia
Y Dios es un Dios que siempre nos da una nueva oportunidad. ¿Sabes? No es el interés de Él que te vaya mal. Su interés principal es que a su pueblo, a sus hijos le vaya bien. Y aquí vemos cuando Dios está dando una nueva oportunidad. Habla que algo que tiene que hacer el hombre primero para que entonces Dios haga otra cosa. Para que Dios entonces comience a cambiar lo que está pasando. Primero está diciendo que el hombre tiene que humillarse. Tenemos que aprender a ser humildes. El orgullo es nuestro peor enemigo. Y aquí dice, si se humillan, si oran, si buscan mi rostro y si le dan la espalda al pecado, si se alejan de sus malos caminos. O sea, si nosotros nos damos cuenta que tenemos que hacer esto. Mira, esto lo está diciendo en el Antiguo Testamento al pueblo hebreo, pero esto es algo real para todo ser humano. O sea, siempre tenemos que ver por dónde vamos. Siempre tenemos que prestar atención por qué camino hemos tomado. Nosotros los cristianos, yo como pastor, ¿por dónde es que voy? Siempre tengo que analizar por dónde es que voy. Y tengo que ser realista conmigo mismo. No voy por un buen camino. Lo que estoy haciendo no va bien. No veo los frutos de lo que Dios me prometió de bien. Estoy viendo frutos que no están tan bien. Entonces tengo que humillarme. Tengo que reconocer que me equivoqué. Es bueno reconocer cuando nos equivocamos. No te aferres a una equivocación. Cuando nos damos cuenta que nos equivocamos, lo reconocemos y renunciamos a esa posición. Entonces dice, si mi pueblo se humilla, si mi pueblo ora, si mi pueblo busca mi rostro, si mi pueblo cambia de camino, mira lo que voy a hacer. Número uno, Dios dice que va a escuchar al pueblo. En otras palabras, cuando caminamos en orgullo, Dios no escucha. Dios nunca escucha la oración de un orgulloso. El diablo sí la escucha, pero Dios no la escucha. Entonces dice que Él va a perdonarnos, o sea, volvemos. Mira que Dios es bueno. No hay pecado que tú hayas cometido que Dios no esté dispuesto a perdonarlo. Si nos humillamos, si nos damos cuenta que lo hicimos mal, si nos aferramos y nos tratamos de justificar en ese pecado, Dios no lo perdona. Porque para que Dios perdone tiene que haber arrepentimiento. Entonces, si nos humillamos, Dios escucha, Dios perdona, Dios sana la tierra. Eso es poderoso ahí. Dios sana la tierra y Dios promete estar con nosotros en su casa. Dios promete darnos un hogar. Dios promete su presencia dándonos un hogar estando en su iglesia. Dios dando una oportunidad a su pueblo. Yo creo que esta prédica es muy profética porque yo vengo a decirte que Dios tiene nuevas oportunidades para ti. Y yo creo con todo mi corazón que Dios tiene nuevas oportunidades para su iglesia. Y que Dios tiene nuevas oportunidades para tu familia. Y también creo con todo mi corazón que Dios tiene nuevas oportunidades para nuestra nación y para tu nación. Él responde cuando su pueblo se humilla. Él responde cuando su pueblo renuncia al orgullo. Él presta atención cuando un pueblo se une a orar, se une a clamar. Cuando la Escritura dice, si mi pueblo se humilla, ¿qué significa humillarse? Humillarse no significa que Él se va a burlar de ti, que Él te va a hacer pasar vergüenza, que Él te va a poner en un lugar donde la gente te va a pisotear. Eso no significa humillarse. Humillarse significa, tiene que ver con aprender a ser humildes. Aprender. Y esto es algo constante. Tenemos que como cristianos constantemente decir, pues yo estoy representando a Cristo en la tierra. Yo puedo tener de todo, pero mi identidad no viene de lo que tengo. Mi identidad no viene de que si soy rico, si soy pobre. Mi identidad no viene de lo que hago, de lo que no puedo hacer. Mi identidad viene de quien soy en Cristo Jesús. Y no hay nadie más sencillo y más humilde que nuestro Señor Jesucristo. Cuando la Biblia dice, si mi pueblo se humilla, estamos hablando que tenemos que aprender a ser humildes. La humildad no es un don del Espíritu Santo. La humildad no es un talento. La humildad es una decisión. Es una decisión.
Y cuando el pueblo habla, cuando la Biblia habla de humillarnos, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y reconocer que sin Él nada somos. Sin Jesús nada somos. Sin Él nada somos, sin Él nada podemos. Sin Él estamos incompletos. ¿Sabes? Hay un vacío en el corazón del hombre que solamente lo puede llenar Jesucristo. No lo puede llenar el dinero, no lo puede llenar la fama, no lo pueden llenar las vacaciones, no lo pueden llenar un presidente. Solamente lo puede llenar Jesucristo y tenemos que reconocerlo. Eso habla de humillación. Humillar habla de aceptar nuestras debilidades, una actitud de arrepentimiento. Cuando estamos mal, lo reconozco, me arrepiento. Cuando reconocemos y nos duele que hemos fallado a Dios. Porque el arrepentimiento verdadero, reconocemos, wow, esto lo hice mal, esto está mal, pero esto ha ofendido a Dios. Y Dios no se merece ser ofendido por mí. Humillaos significa buscar y depender de Dios. Dependamos de Dios en esta hora y a medida que el tiempo va hacia adelante, que se complica el mundo, porque está profetizado que el mundo será más oscuro cada vez más, pero también está profetizado que el pueblo de Dios, los hijos de Dios, serán llenos de su gloria. Entonces, cuando hablamos de ser humildes, humillados, dependamos de Dios. Antes de tú tomar una decisión, yo siempre lo digo, busca lo que Dios quiere que tú hagas. Dependamos de Él. Reconozcamos que Él es bueno, que su misericordia está a favor mía y que su gran favor para nuestras vidas es real. Humildad tiene que ver con eso. Yo dependo de Él. Lo que tengo es por Él. Donde voy es por Él. Sin Él no me atrevo a hacer nada. Humillados habla de buscar su cobertura, de buscar su aprobación, de buscar su protección, sometiéndome a su palabra. Sometiéndome a su palabra, tengo su protección divina. Eso habla de humillados. ¿Sabes? Hay veces que tenemos tanto tiempo de ser orgullosos, o venimos de familias o de culturas donde el orgullo es algo normal, pero no lo podemos aceptar. Y hay veces que requiere que entremos en un proceso de ayuno, en un proceso de ayuno y oración para romper toda cadena de orgullo, toda cadena de independencia, porque eso te maldice. La palabra humillarse en hebreo define dar reverencia ante alguien más superior que yo y dejarlo que ocupe su lugar en mi vida. Eso es lo que la palabra en hebreo humillación es la palabra akade, y habla de que yo doy respeto y reverencia a alguien que es mucho superior que mí, pero yo le permito que Él ocupe todo espacio de mi vida y yo me dejo construir de nuevo. Cuando nos humillamos ante Dios, comienza un proceso creativo en nuestras vidas. Y es importante porque eso es una actitud poderosa. Porque todo lo que Dios hace, Dios lo llena con su presencia, con su provisión, con su poder y con su gloria. Ahora, en el versículo que te leí habla de humillarse y habla de oremos, de orar. No una oración, dice cuando mi pueblo ora, no es una oración a solas, no es una oración independiente. No hay nada malo con eso, tú puedes orar independiente, todos tenemos que tener un tiempo para orar al Señor, pero específicamente para quebrantar el orgullo, para provocar la humildad que Dios bendice, para provocar la humildad que sana la tierra. El versículo decía, y orar en plural. ¿Sabes? Cuando el pueblo colectivamente proclama unidad para orar. Siempre que viene una crisis como la que estamos viendo, la iglesia tiene que unirse a clamar a Dios. Y parte de ese clamor tiene que venir con un corazón de humildad, aceptando los errores y diciendo, estoy dispuesto a aceptar el error y estoy dispuesto a abandonar ese camino. Algo sucede en el versículo que dice, cuando un pueblo públicamente se une a orar y reconoce sus errores,
reconoce que, espérate, aquí hay que humillarse, aquí hay que pedirle perdón a Dios, aquí hay que volver a sus caminos. Cuando un pueblo colectivamente, entonces ahí está el poder de Dios para sanar la tierra. Sabes, en el libro de los Hechos, el capítulo 12, versículo 5, escucha bien, porque me quedan 14 minutos nada más. El apóstol Pedro, en el libro de los Hechos, el apóstol Pedro predicaba con autoridad. Fue el primer predicador bajo la unción del Espíritu Santo. Después que Cristo asciende al cielo y viene el Espíritu Santo a habitar en un cuerpo humano, fuera de Cristo. Primero habitó en Cristo, en el cuerpo humano de Cristo Jesús, pero la primera vez que hizo habitación, fue en el libro de Hechos, cuando ellos están en el aposento orando y son llenos del Espíritu Santo. Y Pedro fue el primero que predicó. Y era un predicador agresivo, era un predicador con autoridad. Y Pedro terminó en la cárcel. En el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Custodiado en la cárcel. Pedro era el líder principal de la iglesia en ese momento. Era el líder principal. Después surge Pablo y otros también, pero Pedro era el apóstol clave. Todo el mundo sabía quién era Pedro, todo el mundo miraba a Pedro, y Pedro está en la cárcel. Y dice en el versículo 5 del capítulo 12 del libro de Hechos: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. A veces lo peor que puede suceder es precisamente lo que Dios va a usar para unirte a la iglesia, para quitar de ti la independencia. Cuando toda la comunidad del libro de Hechos vio que su apóstol Pedro, el líder principal, en ese momento él era el líder principal de la iglesia cristiana, estaba preso, y había Herodes, que era la autoridad del gobierno corrupta, llena del diablo, porque Satanás siempre quiere tomar los tronos, siempre. Entonces Herodes lo quería matar, Herodes lo quería destruir. Pedro estaba enfrentando la muerte por un gobierno corrupto que odiaba a los cristianos. Y entonces la iglesia oró. Dice que la iglesia oró. Dice que la iglesia, la comunidad cristiana, se unió a clamar a Dios sin cesar, y vinieron los milagros. Ahí mismo describe que él estaba durmiendo entre soldados. Mira cómo lo tenían bien vigilado, porque él era el líder principal de la iglesia. Lo tenían bien vigilado y lo tenían encadenado, lo tenían entre soldados encadenados. Pero dice que se presentó un ángel del Señor, y dice que una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó y le dijo: levántate pronto. Y cuando el ángel le dijo: levántate pronto, las cadenas se le cayeron de las manos. Y el ángel le dijo: cíñate y átate las sandalias. Y Pedro así lo hizo. Y lo envuélvete en un manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Pedro estaba como sorprendido. Y más adelante vemos que él llega a la casa de María, la que era mamá de Juan, uno de los apóstoles que se llamaba Juan, y llega a la casa de María, y ahí se encuentra la iglesia clamando, orando por él. ¿Sabes? Cuando la persecución hizo que la iglesia orara por el poder sobrenatural de Dios sobre el apóstol Pedro, un pueblo entero unido, inspirado, fervientemente orando, eso es poderoso. En Crónicas estaba diciendo, segunda de Crónicas dice que el pueblo hay que humillarse, y que el pueblo que ora, cuando se une el pueblo a orar, hay tiempos donde tú tienes que orar, pero hay tiempos donde tú tienes que orar con la iglesia. Hay tiempos donde tú tienes que orar con
comunidad, y habla de buscar el rostro. Buscar el rostro es que yo no vengo buscando lo que me conviene. Yo vengo delante de ti para declarar y aceptar lo que tú quieres en mí. El rostro habla de visión. El rostro habla de la voluntad de Dios. Yo vengo a orar para aceptar tu voluntad. Yo no vengo a orar para que tú me des lo que yo te estoy pidiendo. Yo vengo a orar para aceptar tu voluntad. Yo vengo a orar para que tu aliento me empodere. El rostro habla del poder de Dios, del soplo de Dios, para que tu aliento me empodere. Y yo vengo para escuchar tu voluntad, para escuchar tu palabra, para aceptar la visión de Dios en mi vida. Y yo vengo para escuchar de ti los dichos de la boca, de lo que tú quieres que yo haga y de lo que tú dices que yo soy. De eso habla el rostro. El rostro no tiene nada que ver con lo que yo quiero. El rostro habla de un clamor donde Dios es el centro. Donde Dios es el centro, donde la voluntad de Dios, la palabra de Dios y el soplo de Dios es el centro. ¿Sabes? Cuando buscamos hacer lo que Dios quiere, eso es rostro. Cuando buscamos hacer su voluntad, sus propósitos. Cuando buscamos la llenura de su espíritu. Cuando buscamos el poder de su espíritu, ese es el rostro. Cuando buscamos su palabra. Cuando tenemos hambre de aprender, de crecer, cuando abrimos nuestro corazón y dije, Señor, yo me arrepiento, pero yo vengo delante de ti buscando tu visión, buscando la unción de tu espíritu, buscando tu palabra, alimenta de tu palabra, porque yo quiero cambiar mi camino, porque yo quiero cambiar mi camino. Cambiar de camino es de separarte de aquello donde Dios no te quiere. Y separarte de aquello donde Dios no te quiere y con quien Dios no te quiere. Si has estado rebelde, renuncio a la rebelión. Si has tenido apatía, renuncio a la apatía. Hoy la iglesia de Cristo tiene que arrepentirse. Hoy la iglesia de Cristo tiene que buscar el rostro de Jehová. Hoy la iglesia de Cristo tiene que cambiar de camino. Y no solo acá en Miami o en Estados Unidos, en muchas naciones. Tenemos que volver a ser esa iglesia que busca el rostro de Dios. No que buscamos nuestra conveniencia, no que buscamos nuestra prosperidad, no que buscamos lo que nos gusta. Tenemos que venir a Él arrepentidos, con un corazón constricto, humillados. La iglesia de Cristo tiene que volver a un manto de humildad. El orgullo nos está matando, el orgullo nos está dividiendo. Y el orgullo de la iglesia está maldiciendo nuestra tierra. Pero si somos una iglesia que nos unimos a buscar el rostro, a orar, a clamar, que aceptamos nuestro error y nos humillamos, el Señor va a sanar nuestra tierra. Mira, esa parte es bien importante porque cuando hablamos de tierra, estamos hablando de bendición de Dios, espiritual, familiar, financiera. La tierra bíblicamente es donde tenemos habilidad de producir. Bíblicamente la habilidad de producir la tierra. Es en la tierra la que produce frutos. La tierra habla de la bendición de Dios financiera, espiritual, familiar, capacidad donde Dios nos planta para producir frutos. La tierra habla de identidad. Si nos roban la identidad, nos controlan. Jamás permites que te roban la eternidad. Porque usted ve todo ese mover de gender, de la doctrina de gender y ese mover de gender que para robar la identidad. ¿Por qué? Porque es un espíritu de control demoníaco jezabélico para controlar familias, personas, familias y controlar naciones. Si nos roban la identidad, si no tenemos la tierra, la bendición de Dios en nuestra tierra, en el lugar donde Dios nos pone. La tierra habla de identidad, de respaldo de Dios en el propósito, en lo que somos, en lo que Él nos hizo. La tierra habla de identidad y la tierra habla de una herencia que Él quiere darte a ti para tu descendencia, para que le dejemos algo bueno a nuestros seres queridos. Es impresionante cómo Dios se acerca y cómo Dios bendice la humildad del hombre. Mira, en el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 4, escúchame bien. Proverbios 22,
versículo 4, y léelo tú ahí en tu Biblia o léelo en la pantalla. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Eso está poderoso. Todo el mundo leyendo la Biblia. El libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 4, la Biblia dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. En el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 12, mira lo que dice la Biblia: porque el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Es poderoso como Dios bendice cuando su pueblo se humilla, cuando aprendemos a ser humildes, cuando reconocemos nuestros malos caminos, cuando buscamos su rostro. El Salmo 51, y termino con este versículo. Salmo 51, versículo 15. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo te lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón constricto y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Específicamente le está hablando a su pueblo. Seamos ese pueblo. Seamos una iglesia que aprendemos la virtud y el poder de la humildad. Esto es algo que se aprende. Esto no es un don del Espíritu Santo y no es un talento. Esto se aprende, es una decisión de ir en contra de la carne y de ir en contra del espíritu del mundo. Cuando tú te des cuenta en tu vida personal, no solamente como iglesia, ahora voy a hablarte a ti como persona. Cuando te das cuenta, y esto me ha pasado a mí muchísimo, cuando te das cuenta que por el camino que vas no es el camino que Dios quiere para ti, humíllate, ora, busca su rostro y verás cómo Dios te levanta. Y lleva esta cultura a tu casa, lleva esta cultura a tu empresa, a tu familia, a tu ministerio. Yo trato siempre de tener esa cultura en nuestra iglesia, porque la Biblia dice que cuando nos humillamos es lo mejor que Dios va a recibir. Más que nuestra alabanza, que nuestra adoración, que nuestras ofrendas, cuando decidimos humillarnos delante de Él, buscar su rostro y estar atentos a la voz de Dios, estar atentos a lo que Dios nos pide. Y cuando decidimos unirnos como iglesia y clamar por la voluntad de Dios, la Biblia dice que Dios bendice, prospera y sana nuestra tierra. Cierren sus ojos. Ahí en su asiento yo quiero orar por usted. Le voy a pedir a toda la iglesia orando. Manténgase sentaditos. Cuando yo termine de orar, uno de los ministros de nuestra iglesia va a subir acá y va a hacer un llamado. Así que por favor manténgase orando. Padre, te damos gracias por esta palabra poderosa que la recibimos en nuestro corazón. Hemos entendido que cuando tu pueblo camina en humildad, tú eres el Dios que sana nuestra tierra. Y es nuestro deseo, Señor, nuestra pasión, dejar algo bueno para las futuras generaciones. Que nuestros hijos, nuestros nietos se encuentren con algo bueno que nuestra generación provocó. Pedimos perdón, Señor. Pedimos perdón por la apatía, por el orgullo. Pedimos perdón, Señor, por la independencia. Y pedimos perdón porque a veces dependemos más de nosotros que de ti. Y en esta hora nos humillamos y buscamos tu rostro y pedimos con todo nuestro corazón que tú sanes nuestra tierra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo.
Amén.